Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 21 de octubre, en esta 29ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa Úrsula y compañeras mártires. ¿Quién fue Santa Úrsula? Por una pequeña línea, el cielo y la devoción de los fieles se enriquecieron con 10.989 santas. En efecto, parece que no hay duda de que Santa Úrsula no sufrió el martirio con 11.000 vírgenes, sino solo con 11. Se sabe que 11 en latín se escribe una X junto a una I, pero basta una pequeña línea puesta sobre este número para que quede multiplicado por 1000. Los epígrafes antiguos no son claros, ni siquiera los estudiosos, y así, cuando se encontró en el siglo VIII, cerca de una iglesia de Colonia en Alemania, una tumba con algunas reliquias de jóvenes y con una inscripción que hablaba de Úrsula y compañeras, fue muy fácil a la devoción popular pensar que se trataba de un gran ejército de jovencitas. Naturalmente, pronto hubo quien precisó algún particular y quien precisó otro. Y en poco tiempo se obtuvo la narración completa, legendaria sí, pero también bastante verosímil, por lo menos para la buena fe de los fieles sencillos, quienes efectivamente le dieron fama y difusión a la narración. Decía pues esta narración legendaria que Úrsula era hija de un rey cristiano de Inglaterra. La niña era bellísima, y cuando tenía solo 8 años de edad, despertó la admiración y el amor de un príncipe pagano que la pidió por esposa. La niña, bella físicamente, pero más bella espiritualmente, se había entregado a Dios en secreto, y como veía que su padre miraba con simpatía al joven príncipe, creyó más prudente no manifestar de inmediato esta secreta entrega a Dios, sino más bien recurrir a algún truco para hacer imposible o por lo menos muy remota la posibilidad de matrimonio. Pidió pues 3 años para conocer mejor la voluntad del Señor respecto de ella, la conversión del joven pretendiente y finalmente que ella y cada una de sus 10 doncellas pudieran tener 1000 doncellas cada una. La segunda y la tercera condición fueron cumplidas en el menor tiempo posible, y para hacer pasar los 3 años, Úrsula creyó oportuno irse con todas sus doncellas, en su mayoría paganas, para el continente, subiendo por las orillas del Rin, una por una, todas las compañeras de Úrsula, atraídas por la palabra y el ejemplo de la piadosa princesa, pidieron el bautismo, y todas, juntas, lo recibieron en Basilea. Cuando iban de regreso en Colonia se encontraron con los hunos de Atila, que martirizaron a las doncellas, pero no le hicieron nada a Úrsula, pues el mismo Atila se enamoró de ella y fue su propio verdugo. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Úrsula y compañeras mártires. Y para hoy, martes 21 de octubre, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso escuchar hoy la primera lectura tomada del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 y algunos más hasta el 21. Y nos hace una hermosa comparación entre Adán y Cristo, entre el pecado y la gracia, y nos recuerda que si por el pecado de un solo hombre, Adán, se estableció la muerte y su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciban la gracia abundante. Así es, esta comparación entre pecado y gracia, entre vida en el pecado, vida en la gracia.
Vida en la oscuridad, vida en la luz. Vida en el mal, vida en Cristo. Y qué importante es saber que el Señor está allí para nosotros, que el Señor permite que desde el amor podamos nosotros salir adelante y vencer todo mal y todo pecado. Y claro, el amor que se traduce en llevar una vida en gracia, una vida desde los sacramentos. Para obtener la gracia, evidentemente debemos de practicar los sacramentos, la confesión periódica. Claro, no hablamos de confesarnos cada semana, ¿verdad? Sino por lo menos una vez al mes que podamos confesarnos para tener esa fuerza espiritual, y si supiéramos lo que significa confesarse periódicamente para encontrarnos en un estado de gracia plena y constante, porque sabemos que aunque tengamos pecados veniales, se van acumulando, o incluso podemos llegar a caer en un pecado grave y muchas veces podemos pasar meses o incluso años estando en pecado y sin darnos cuenta. Cuán importante es acercarnos a la gracia. ¿Para qué? Para que el pecado y la oscuridad no venzan en nuestro corazón. Cristo nos lo da a diario. La iglesia está dispuesta. Los sacerdotes estamos ahí para que podamos recurrir a la confesión. Y nosotros, en el nombre de Cristo, con esa autoridad que se nos ha dado desde nuestra ordenación sacerdotal, poder impartir la gracia de Dios. Así que aprovechemos este momento, porque el pecado nos lleva a la muerte eterna y Cristo con su gracia nos justifica, nos da la vida eterna. Hoy también nos damos cuenta que ya los textos bíblicos, sobre todo el Evangelio de San Lucas capítulo 12, van siendo textos escatológicos, porque estamos casi finalizando el año litúrgico. Estamos en la semana 29. Este próximo domingo tendremos la semana 30 y ya prácticamente nos quedarán 4 semanas más. ¿Sí? Nos queda un mes prácticamente para terminar el año litúrgico. Y por lo tanto los textos bíblicos también nos van poniendo en esa síntesis del año. Y por eso son escatológicos. Nos hablan de los últimos tiempos o de lo que podrá pasar. Pero claro, estos textos escatológicos que tienen un tinte apocalíptico, como el libro de Daniel, como el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, no son para asustarnos. No son textos que generen pánico. Más bien, son textos que dan esperanza. Son textos que nos ponen a la expectativa, que nos permiten estar alerta en nuestra vida espiritual. Por eso dice hoy Jesús: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. ¿Y por qué dice esto? Porque no sabemos el día ni la hora en los cuales llegará Jesús. No sabemos el día ni la hora en los cuales seremos llamados a su presencia. Y si no viene el juicio universal durante esta época, pues le llegará a cada uno su juicio particular y no sabemos cuándo. Dice un dicho popular: no tenemos la vida comprada. No sabemos en qué momento nos iremos a la presencia de Dios. Por eso debemos de prepararnos, estar listos con la túnica puesta, la túnica de la gracia, es lo que significa. Así es. Y las sandalias en los pies, como lo recuerda el día de hoy el texto bíblico. Las lámparas encendidas. ¿Qué supone esto? La lámpara de la fe en Cristo Jesús que está encendida, la túnica puesta, la gracia de Dios que recibimos a través de los sacramentos, la confesión, la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, que se encienden como una lámpara cuando recibimos a Cristo. Como María fue el primer sagrario, nosotros somos sagrarios al llevarlo en el corazón. Y por eso, al final, el texto pone un claro ejemplo: los criados que esperan a su Señor para que regrese de la boda y le abren en cuanto toque. Son dichosos si los encuentra despiertos, pero hay de aquellos que se quedan dormidos y no abren la puerta. Por eso hoy pidámosle al Señor que no nos sorprenda a la medianoche. Habla hoy de la madrugada, de la medianoche. ¿Qué significa? Del pecado, de la vida en obscuridad. Dichosos nosotros si estamos en vela con la túnica puesta en medio de la noche, porque el Señor nos reconocerá, el Señor nos recompensará. Pidamos al Señor que nos ayude a hacer un buen examen de conciencia y recurramos a su gracia si fuera hoy necesario.
Que el Señor... por cierto, tenemos aún el gozo del año jubilar. Les invito para que recurramos a cumplir las condiciones que nos pide la Santa Madre Iglesia para recibir la indulgencia plenaria, peregrinando a los templos específicos, que también es parte de esta gracia que se nos da para la remisión de las culpas por nuestros pecados cometidos y ya perdonados. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.